Hola mi gran familia, yo soy Silver Extremo y hoy voy a analizar Chicuarotes. Chicuarotes es una cinta que nos muestra la vida de unos adolescentes los cuales viven en la pobreza, la violencia doméstica, la inseguridad y el abuso. Pretenden salir de la situación en la que están y se van involucrando en la delincuencia, mostrándonos una realidad poco contada. Quédate conmigo porque hoy voy a analizar Chicuarotes. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas la primera en recibir mis novedades. Comparte este capítulo para que más personas conozcan el análisis de Chicuarotes. Si este video llega a los 100 likes, haré la sugerencia que más comentarios y likes tenga para que aparezca en este canal. Sin más, ¡comenzamos! Esta historia comienza con Cagalera y Moloteco, dos payasitos que al ver que nadie les da dinero, deciden robar el transporte público en el que están. Huyen con el botín y están felices porque se llevan más dinero del que podían haber juntado en un día. Esta escena nos muestra que es algo habitual el robar al transporte público y no se ve algún policía que pueda parar esto. Un día Moloteco y Cagalera se encuentran a un amigo que trabaja como chofer en un camión. Mientras está recibiendo el pasaje, él les va contando que no le pagan bien, pero que se aguanta porque está juntando 20,000 pesos, porque va a comprar una plaza en el sindicato de electricistas, ya que les confiesa que no hace nada y ganan muy bien. Esto llama la atención de Cagalera y Moloteco para buscar una plaza igual. Esta escena nos deja ver la corrupción que se maneja en los sindicatos mexicanos, que es común este tipo de prácticas. Conforme el film avanza, Cagalera y Moloteco van a un funeral. Ahí se encuentran al planchado que les platica de un robo a una lencería y que cada uno se va a llevar 20,000 pesos. Cagalera y Moloteco aceptan ayudarle porque con el dinero van a comprar la plaza del sindicato de electricistas. Cuando ya estén en el lugar no encuentran el dinero, así que Cagalera se lleva a lencería para poderla vender. Entonces en el camino los detiene la policía, pero son dos mujeres que conocen al planchado y para dejarlo ir quieren que el planchado tenga relaciones, aunque él no quiere, pero se ve obligado a hacerlo. Esta escena nos indica que la corrupción está en todas partes y vemos que también abarca a las autoridades, que es mejor un soborno y así fingir que no pasa nada. Cuando Cagalera se le ocurre que puede secuestrar al hijo del carnicero y porque este personaje es uno de los más pudientes del lugar, para Cagalera se le hace fácil secuestrarlo porque el carnicero tiene mucho dinero y fácilmente va a poder pagar 50,000 pesos para que dejen ir a su hijo y poder continuar con el plan de conseguir la plaza de electricista. Pero todo se frustra porque la novia de Cagalera libera al niño, pero le dice que no diga nada, que todo esto fue un juego. Esta escena es interesante porque vemos que se les hizo fácil obtener el dinero de esta forma y con esto se introducen a la delincuencia sin pensar en las consecuencias de sus actos. Baturro ejerce violencia doméstica a su esposa, también a Cagalera y a sus hermanos. Tiene un problema muy serio con el alcohol y se gasta el dinero en su adicción. Un día cuando Baturro está en la cantina ve a Cagalera y le pide dinero y lo golpea en el oído con un ladrillo. La mamá de Cagalera, harta por tanta violencia de Baturro, decide emborracharlo, preparándole una dosis enorme de alcohol que le ocasiona un sangrado y finalmente su muerte. Le prepara un funeral y con esto despide a su verdugo. El pueblo, al buscar quién secuestra al niño, hacen justicia por su propia mano castigando a los delincuentes, como una forma de advertirles a las personas que quieran robar que eso les va a suceder. Esta película nos muestra la vida cotidiana que muchas personas viven en México. Además, en los centros penitenciarios del país, una buena parte de los reclusos han crecido con problemas familiares, donde la delincuencia es algo que se vive cotidianamente. Además, se enfrentan a la falta de oportunidad para
para poder estudiar e inician a muy corta edad en la delincuencia. En esta historia es muy evidente la distinción de clases sociales y nos indica que la población joven es un grupo olvidado y vulnerable, que se enfrenta a la discriminación y la violencia de sus derechos humanos. Es por esto que mi veredicto final es una calificación de 8 estrellas de 10. Déjame tus comentarios, ¿qué escena fue la que más te impactó? Dale like al video, suscríbete a mi canal, sígueme en mis demás redes sociales porque hay muchos análisis que tengo que contarte. Que tengas un excelente día y gracias por visitarme.